Lectura del libro Conociendo al único Dios verdadero. Capítulo 2. El origen del conflicto. ¿Cuál es el orden del cielo según la Biblia y los testimonios? Oísteis que yo os dije, me voy y vendré a vosotros. Si me amarais, os regocijaríais, porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Juan 14:28. El Hijo de Dios era el segundo en autoridad después del gran legislador. Él sabía que únicamente su vida podría ser suficiente para rescatar al hombre caído. Su valor estaba tan por encima del hombre como su carácter noble e inmaculado y su posición de comandante de las huestes celestiales se encontraban por encima de las obras humanas. Era la imagen expresa de su Padre, no solo en los rasgos externos, sino también en la perfección de su carácter. Exaltad a Jesús, página 18, párrafo 2. Antes de la caída de Satanás, el Padre consultó a su Hijo respecto de la creación del hombre. Se propusieron hacer este mundo, crear animales y seres vivientes sobre él, y hacer al hombre a imagen de Dios, que reine como un monarca sobre cada criatura que Dios crearía. Cuando Satanás supo del propósito de Dios, tuvo envidia de Cristo y celos porque el Padre no lo había consultado a él respecto de la creación del hombre. Satanás era del orden más elevado de ángeles, pero Cristo estaba por encima de todos. Él era el comandante de todo el cielo. Él impartía a la familia de los ángeles las elevadas órdenes de su Padre. Spiritual Gift, volumen 3, página 36-38, del año 1864. ¿Qué posición ocupaba Satanás antes de la caída? Hablando de Satanás, nuestro Señor dice que no permaneció en la verdad. Él fue una vez un querubín protector, glorioso en belleza y santidad. Era el siguiente a Cristo en carácter y exaltación. Fue con Satanás que el autoensalzamiento tuvo sus orígenes. Él llegó a tener celos de Cristo y lo acusó falsamente y luego le echó la culpa al Padre. Estaba envidioso de la posición que tenían Cristo y el Padre y retiró su lealtad hacia el comandante del cielo, perdiendo su alto y santo estado. Review and Herald, 22 de octubre de 1895. El Señor me ha mostrado que Satanás fue una vez un ángel honrado en el cielo, el que seguía en orden a Jesucristo. Spiritual Gift, volumen 1, página 17, 1858. Excluyendo a Cristo, Satanás fue, en un tiempo, el más honrado de Dios y el más alto en poder y gloria entre todos los habitantes del cielo. La verdad acerca de los ángeles, página 2930, Sign of the Times, julio 23, 1902. Satanás es el líder de todo tipo de rebelión hoy en día, así como fue el originador de la rebelión en las cortes celestiales. Él sigue a Cristo en poder y honor. Sin embargo, codició la gloria que pertenecía al Hijo. Deseó ser igual a Dios. Mensajes sobre educación, 11 de septiembre de 1908. La rebelión establecida es incurable. Primero se originó en el cielo con el ángel más próximo en jerarquía a Cristo. Este ser celestial tan enaltecido tuvo simpatizantes que se unieron a él en su rebelión. Elena White en el libro El Cristo Triunfante, página 117, párrafo 3. ¿Qué cosas cuestionó el gran engañador en el cielo? El hecho que los ángeles caídos querían ocultar era que Cristo es el unigénito Hijo de Dios, y por eso llegaron a la conclusión de que no tenían por qué consultar a Jesús. Un ángel comenzó el conflicto y lo fomentó hasta que hubo rebelión entre los ángeles en las cortes celestiales. Se exaltaron debido a su belleza. En la matutina Cada Día con Dios del 29 de abril de 1910. A pesar de que los ángeles tenían un conocimiento de Dios y de Jesucristo, a pesar de que eran felices en su glorioso servicio hacia el Rey del Cielo, sin embargo, a través de representaciones deshonestas de Cristo y del Padre, el malvado engañó a una gran compañía de ángeles, los atrajo en simpatía hacia sí mismo y los asoció consigo mismo en la rebelión. Satanás y sus simpatizantes vinieron a ser los declarados antagonistas de Dios. Establecieron su propio imperio infernal y establecieron bandera de rebelión contra el Dios del cielo. Todos los principados y potestades del mal se agruparon para el trabajo de derrocar el gobierno de Dios. Review and Herald, 22 de octubre de 1895. Mientras algunos ángeles se unieron a Satanás en su rebelión, otros argumentaron con él tratando de disuadirlo de sus propósitos, contendiendo a favor del honor y la sabiduría de Dios en darle autoridad a su Hijo. Satanás exhortó: ¿por qué razón le fue entregado a Cristo poderes ilimitados y tan grande autoridad superiores a sí mismo?
Se puso de pie orgullosamente y declaró que debería ser igual con Dios. Hace alarde ante sus simpatizantes de que no se someterá a la autoridad de Cristo. Spiritual Gift, volumen 3, página 36 a la 38 de 1864. Satanás y los que simpatizaban con él luchaban por reformar el gobierno de Dios. Querían escudriñar su insondable sabiduría y averiguar cuál era su propósito de ensalzar a Jesús y dotarle de tan ilimitado poder y comando. Se rebelaron contra la autoridad del Hijo. Primeros Escritos, páginas 146-147 de 1882. Satanás audazmente declara su rebelión y señala a la gran compañía que piensa que Dios es injusto al no exaltarlo a él a ser igual con Dios y en no darle autoridad sobre Cristo. Declara que no puede someterse a las órdenes de Cristo, que él solo obedecerá las órdenes de Dios. Elena White, Spiritual Gift, volumen 3, página 36-38 de 1864. Para llevar a cabo sus propósitos, ocultó sus verdaderos designios de los ángeles y trabajó en forma velada para asegurarse su lealtad y honor. Por medio de sutiles insinuaciones, las cuales hicieron parecer que Cristo había asumido el lugar que le correspondía a él, Lucifer sembró las semillas de la duda en la mente de muchos ángeles, y una vez que hubo ganado su apoyo, llevó el asunto ante Dios, declarando que era el sentimiento de muchos seres celestiales de que él tuviera preferencia sobre Cristo. Educational Messenger, 11 de septiembre de 1908. ¿Qué fue necesario cuando la identidad y la autoridad del Hijo de Dios fue cuestionada? Los ángeles leales trataron de reconciliar con la voluntad de su Creador a ese poderoso ángel rebelde. Justificaron el acto de Dios al honrar a Cristo y con poderosos argumentos trataron de convencer a Lucifer de que no tenía entonces menos honra que la que había tenido antes que el Padre proclamara el honor que había conferido a su Hijo. Le mostraron claramente que Cristo era el Hijo de Dios, que existía con él antes de que los ángeles fueran creados y que siempre había estado a la diestra del Padre, sin que su tierna y amorosa autoridad hubiese sido puesta en tela de juicio hasta ese momento, y que no había dado orden alguna que no fuera ejecutada con gozo por la hueste angélica. La verdad acerca de los ángeles, página 38 de 1870. Antes de la existencia de la humanidad, el Padre dio testimonio de que Cristo era su Hijo. Y leemos a continuación. El Rey del universo convocó a las huestes celestiales a comparecer ante él, a fin de que en su presencia él pudiese manifestar cuál era el verdadero lugar que ocupaba su Hijo y dar a conocer cuál era la relación que él tenía con todos los seres creados. El Hijo de Dios compartió el trono del Padre y la gloria del Ser eterno, del único que existe por sí mismo, cubrió a ambos. Alrededor del trono se congregaron los santos ángeles, una vasta e innumerable muchedumbre, millones de millones, y los ángeles más elevados, como ministros y súbitos, se regocijaron en la luz que de la presencia de la deidad caía sobre ellos. Ante los habitantes del cielo reunidos, el rey exclamó que ninguno, excepto Cristo, el Hijo unigénito de Dios, podía penetrar en la plenitud de sus designios y que a éste le estaba encomendada la ejecución de los grandes propósitos de su voluntad. El Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo, y a él, así como a Dios, debían ellas tributar homenaje y lealtad. Cristo había de ejercer aún el poder divino en la creación de la tierra y sus habitantes, pero en todo esto no buscaría poder o ensalzamiento para sí mismo, en contra del plan de Dios, sino que exaltaría la gloria del Padre y ejecutaría sus fines de beneficencia y amor. Patriarcas y Profetas, página 15 y 16. ¿Quién es el Ser eterno? ¿El único que existe por sí mismo? Y de la cita anterior sacamos, el Hijo de Dios. Cristo compartió el trono del Padre y la gloria del Ser eterno, del único que existe por sí mismo, que se refiere al Padre, cubrió a ambos. También, comparando con otras cintas de Elena White, verificamos que con esta expresión ella hace referencia al Padre solamente. Leemos. Y se sentará y reinará sobre su trono, siendo sacerdote sobre su trono, no todavía sobre el trono de su gloria. El reino de gloria no le ha sido dado aún. Solo cuando su obra mediadora haya terminado, le dará el Señor Dios el trono de David su padre, un reino del que no habrá fin. Como sacerdote, Cristo está sentado ahora con el Padre en su trono. En el trono, en compañía de Dios, del Dios eterno que existe por sí mismo, está aquel que ha llevado nuestros padecimientos y con nuestros dolores. Se cargó quien fue tentado en todo punto, así como nosotros, mas sin pecado,
para que pudiese también socorrer a los que son tentados. Si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Su intercesión es la de un cuerpo traspasado y quebrantado y de una vida inmaculada. Las manos heridas, el costado abierto, los pies desgarrados, abogan en favor del hombre caído, cuya redención fue comprada a tan infinito precio. Conflicto de los siglos, página 469. ¿La gloria de quién cubrió a ambos? ¿Cómo podemos conocer si es la gloria del mismo Padre eterno o si es la gloria de otra persona? En los escritos de la profeta del Señor podemos conocer que esta no es la única ocasión en que se manifestó esta gloria, como puede verificarse en las siguientes citas. Cuando el Padre y el Hijo toman decisiones en favor del hombre. Y leemos, luego lo vi acercarse a la deslumbradora luz que envolvía al Padre. El ángel que me acompañaba dijo, está en íntimo coloquio con su Padre. La ansiedad de los ángeles parecía muy viva mientras Jesús estaba conversando con su Padre. 3 veces quedó envuelto por la esplendente luz que rodeaba al Padre. Primeros escritos, páginas 152-153. También, cuando Jesús asciende y se abren las puertas eternas, leemos, vi que mientras Jesús estaba con aquella brillante hueste celestial en presencia de Dios y rodeado de su gloria, no se olvidó de sus discípulos en la tierra, sino que recibió de su Padre potestad para que pudiera volver y compartirla con ellos. Primeros escritos, página 187, párrafo 1. También al fin de los 2300 días, que está en Primeros Escritos, páginas 55-56. Dice la cita, vi un trono y sobre él se sentaban el Padre y el Hijo. Me fijé en el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. No pude contemplar la persona del Padre, pues le cubría una nube de gloriosa luz. Pregunté a Jesús si su Padre tenía forma como él. Dijo que la tenía, pero que yo no podía contemplarla, porque dijo, si llegases a contemplar la gloria de su persona, dejarías de existir. Delante del trono vi al pueblo adventista, la iglesia y el mundo. Vi 2 compañías, la una postrada ante el trono, profundamente interesada, mientras que la otra no manifestaba interés y permanecía de pie, indiferente. Los que estaban postrados delante del trono elevaban sus oraciones a Dios y miraban a Jesús. Miraba él entonces a su Padre y parecía interceder para con él. Una luz se transmitía del Padre al Hijo y de ésta a la compañía que oraba. Entonces vi que una luz excesivamente brillante procedía del Padre hacia el Hijo y desde el Hijo ondeaba sobre el pueblo que estaba delante del trono. Pero pocos recibían esta gran luz. Muchos salían de debajo de ella y la resistían inmediatamente. Otros eran descuidados y no apreciaban la luz y ésta se alejaba de ellos. Algunos la apreciaban y se acercaban para postrarse con la pequeña compañía que oraba. Esta recibía la luz y se regocijaba en ella, y sus rostros brillaban con su gloria. Primeros Escritos, páginas 55-56. También al final del conflicto, leemos, en el trono está sentado el Hijo de Dios, y en torno suyo están los súbditos de su reino. Ningún lenguaje, ninguna pluma puede expresar ni describir el poder y la majestad de Cristo. La gloria del Padre eterno envuelve a su Hijo. El esplendor de su presencia china la ciudad de Dios, rebosando más allá de las puertas e inundando toda la tierra con su brillo. Conflicto de los siglos, página 645, párrafo 4. El peso de la evidencia deja claro que es la gloria del Padre la que cubrió a ambos, es decir, a él mismo y a su Hijo. Leo, al final todos los ángeles son convocados a comparecer ante el Padre a fin de decidir sobre cada caso. Satanás, sin ruborizarse, hace saber a toda la familia celestial su descontento de que Cristo sea preferido sobre él, que Cristo esté tan cercana a comunión con Dios y que él, Satanás, esté desinformado de sus frecuentes consultas. Dios informa a Satanás que esto él nunca puede conocer, que a su Hijo él revelará sus propósitos secretos y que toda la familia del cielo, Satanás incluido, debían dar obediencia implícita. Satanás, audazmente, declara su rebelión y señala a la gran compañía que piensa que Dios es injusto en no exaltarlo a él a ser igual con Dios y en no darle autoridad sobre Cristo. Declara que no puede someterse a las órdenes de Cristo,
que él solo obedecerá las órdenes de Dios. Ángeles buenos lloran al escuchar las palabras de Satanás y al ver cómo desecha seguir la dirección de Cristo, su amante y exaltado comandante. El Padre decide el caso de Satanás y declara que debe ser expulsado del cielo por su usada rebelión y que todos los que se unieron a él deben ser expulsados junto a él. Entonces hubo guerra en el cielo. Cristo y sus ángeles lucharon contra Satanás y sus ángeles, porque ellos habían decidido permanecer en el cielo con su rebelión, mas no prevalecieron. Cristo y sus ángeles leales triunfaron y expulsaron a Satanás y sus seguidores del cielo. Spiritual Gift, volumen 3, página 36-38 del año 1864. Hemos leído el libro Conociendo al único Dios verdadero, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Juan 17:3. Bendiciones.